WhatsApp 102.3, 107.1 FM. Bienvenidos, qué gusto saludarte. Vamos a platicar bien sabroso con el abogado David Kennedy, abogado de inmigración. Abogado David Kennedy, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Perfecto, abogado, pues lo último que sucede en inmigración. Pues hay una nueva propuesta para básicamente hacerlo mucho más difícil pedir el asilo en casos de personas que no son de México, porque la propuesta, y es nada más una propuesta, es que la gente que han pasado por otros países necesitarían pedir el asilo en los otros países antes de pedir el asilo aquí. Entonces, los centroamericanos o suramericanos que viajan por Centroamérica y México supuestamente necesitarían pedir el asilo en México o El Salvador o Guatemala o algún otro país antes de pedir el asilo aquí. Y es ridículo. ¿Ok? Es absolutamente ridículo. Yo pienso que las cortes van a bloquear eso. Yo no pienso que va a entrar en vigor, pero vamos a ver. Vamos a ver. Y si entra en vigor, de todos modos, vamos a poder pedir el asilo aquí. Simplemente sería más difícil ganar. Y ahora ya es muy difícil ganar el asilo. Entonces, yo no creo que va a cambiar nada. No hay razón para tener pánico. Pero es una propuesta que yo pienso que es horrible, honestamente. Es una propuesta muy mala, pero yo no pienso que va a entrar en vigor. Híjole, abogado. Bueno, pues así las cosas. Vamos con la primera llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo José. José, ¿de dónde nos llama? ¿De Kennesaw? Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, mi novia, ella tiene visa, yo soy residente permanente, ella tiene visa y viene y me visita y todo eso, y tenemos pensado ya casarnos. Y ya con propósitos de yo someter una petición por ella, mi pregunta es, ¿qué está mejor, hacerlo en México o que venga ella, me visite y empezar todo, casarnos aquí y empezar los trámites aquí o allá en México? Ok, no importa dónde se casan. Se pueden casar aquí o en México o en Tahití, si quiere. No importa dónde se casan. Pero si usted es residente permanente, si ella entra a los Estados Unidos con la visa, entonces, si se casan aquí, aplican para la residencia permanente desde aquí. El problema que van a tener es que posiblemente ella podría ser acusada de fraude de visas. ¿Okay? Fraude de visas significa que, en este contexto, que si ella ingresa a los Estados Unidos con una visa turística, que es una visa de no inmigrante, pero tiene el propósito de empezar a residir en los Estados Unidos. Entonces, eso sería considerado fraude. Y para aplicar para la residencia, para evitar que la acusen de fraude, necesitarían, pues básicamente, si se casan y si ella empieza a, entre comillas, residir en los Estados Unidos en menos de 90 días después de haber entrado con la visa de turista, la pueden acusar de haber cometido fraude cuando ingresó a los Estados Unidos con la visa turística. Entonces, no pueden planear para hacer eso y como residente permanente, si ella estuviera aquí con la visa y ustedes se casaran aquí, usted necesitaría aplicar para la residencia de ella antes de que se le vence su estadía en los Estados Unidos. ¿Ok? Y entonces no sé por cuánto tiempo le van a dar la estadía. Puede ser 6 meses, muchas veces son 6 meses, pero puede ser menos. Entonces, la respuesta más correcta sería casarse aquí o en México o a donde sea, pero aplicar para la residencia permanente en el consulado americano en México. ¿Ok? Pero si quieren hablar más de las opciones, podemos hablar más de las opciones, pero lo que no podemos hacer es planear para entrar a los Estados Unidos con la visa turística con el propósito de empezar a residir aquí, porque eso sería considerado fraude, ¿ok? Perfecto. ¿Y cambia algo si yo fuera ciudadano?
Si usted fuera ciudadano, entonces sí cambiaría algo. Lo que cambiaría es que si ella entre a los Estados Unidos con la visa turística y permanezca aquí después de la fecha de vencimiento de su estadía autorizada en los Estados Unidos, de todos modos podría aplicar para la residencia permanente de ella después. Entonces, si alguien entra a los Estados Unidos con la visa de turista o con cualquier tipo de visa, de trabajo, turista, como sea, y está casado con un ciudadano americano, entonces puede arreglar su residencia desde aquí a pesar de que ya se le venció su estadía autorizada en los Estados Unidos. Si una persona ingresa a los Estados Unidos con algún tipo de visa y se casara con una persona que es residente permanente, entonces si quiere aplicar para la residencia desde aquí, necesitaría aplicar antes de la fecha de vencimiento de su estadía. Muy bien, muy bien. Ok, muchas Ok. gracias. Ok, muchas gracias. Y si quieren hablar más de su caso y decidir cómo manejar esta situación, pueden comunicar con mi oficina y podemos hablar más detalladamente de su situación particular de ustedes. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, vamos a la siguiente llamada. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, abogado. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Carlos Ayala, Carlos, ¿de dónde nos llama? de Marietta. Ok, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, yo tengo 18 años en los Estados Unidos, no tengo un estatus migratorio, pero tengo un hijo con autismo algo fuerte y entonces yo quería saber si yo podría aplicar para algún estatus a través del niño. Ok, entonces la manera para aplicar a través de un hijo con necesidades especiales es, pues puede pedir un permiso humanitario para estar aquí, pero eso sería muy arriesgado. La otra cosa es que lo que se llama cancelación de deportación. Cancelación de deportación es una forma de alivio de deportación que usted podría pedir si usted estuviera en el proceso de deportación. Entonces, yo absolutamente no recomiendo meterse a propósito al proceso de deportación. La manera que algunas personas lo hacen es que aplican para el asilo, ¿ok? Y si aplica para el asilo, y usted no califica para el asilo, ¿ok? Pero si aplica para el asilo, cuando rechazan la aplicación de asilo, automáticamente empiezan el proceso de deportación. Entonces, es una manera que puede meterse a propósito al proceso de deportación sin tener que haber sido arrestado. Entonces, hay un bufete o dos bufetes de abogados en Atlanta que son conocidos para hacer ese tipo de cosas y es algo que yo absolutamente no recomiendo porque es extremadamente arriesgado, es muy difícil ganar cancelación de deportación, aunque tiene su hijo especial, es muy difícil ganar cancelación de deportación porque necesitaría demostrar que no hay doctores médicos en su país, que podrían ayudar a su hijo si ustedes tuviesen que salir de los Estados Unidos. Es muy difícil ganar ese tipo de casos, simplemente no hay garantía. Entonces, es muy arriesgado meterse a propósito en ese tipo de cosas y yo no recomiendo hacerlo y desafortunadamente no hay otra manera para simplemente aplicar a través de un hijo especial, ¿ok? Ok, está bien, gracias, muchas gracias, abogado. Ok, gracias a usted, que tenga excelente fin de semana. Abogado, vamos a las llamadas telefónicas de inmediato. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? A Laura, Laura, ¿de dónde nos llama? Dalton, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Ok, mire, nosotros metimos la aplicación por parte de la hermana de mi esposo en el 2001, cuando la ley 245. Ok. Entonces, yo agarré un abogado en Atlanta y me dijo que no podían hacer nada porque Inmigración mandó un recibo diciendo que la aplicación se metió. Ellos la recibieron, la aplicación 3 días después que terminara la 245I. Entonces me dijo que no alcanzaba a calificar ya. Pero yo la metí antes de que terminara ese programa.
Entonces, no sé qué es lo que se puede hacer, abogado. Pues si el gobierno recibió la aplicación y la fecha límite de la ley de 245I fue el día 30 de abril del año 2001 y miles y miles de personas presentaron solicitudes inmediatamente antes de esa fecha porque todo el mundo sabía que la ley de 245I se le iba a vencer. Entonces, el gobierno recibió no sé cuántas miles de aplicaciones durante el mes de abril del año 2001. Y yo he visto aplicaciones que tienen la fecha de recibo de mayo o posiblemente junio de 2001, pero que tienen la fecha de prioridad antes del día 30 de abril del año 2001, porque la fecha que la aplicación fue recibida por el gobierno es la fecha de prioridad, ¿ok? Entonces, en ese entonces, como dije, yo he visto cartas de recibo porque no abrieron el correo hasta un mes después de esa fecha porque habían recibido tantas aplicaciones. Entonces yo he visto casos cuando la carta de recibo tiene la fecha después, pero la fecha de prioridad es antes porque la fecha de prioridad es la fecha que el gobierno recibió la aplicación. Pero demoras del correo, pues desafortunadamente son responsabilidad de usted. Entonces, si el correo no entregó la aplicación, si usted puso el sobre en el correo antes del día 30 de abril del año 2001 y el correo no entregó la aplicación hasta después de esa fecha, entonces el gobierno no recibió la aplicación a tiempo. Entonces, si usted tiene algún comprobante, como correo certificado o algo así, de exactamente en qué fecha el gobierno recibió la aplicación, posiblemente podríamos pedir ajustar la fecha de prioridad de la aplicación para poder calificar bajo la ley de 245I. Pero si el gobierno está diciendo que recibieron la aplicación, que la aplicación llegó en el correo, en el buzón del gobierno después del día 30 de abril del año 2001, entonces, a menos de que podamos comprobar que realmente recibieron la aplicación antes, probablemente no hay mucho que podríamos hacer. Ok, entonces no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque no tengo. Pues sería responsabilidad de nosotros comprobar que el gobierno recibió la aplicación antes de esa fecha límite, antes del día 30 de abril del año 2001. Entonces, podemos investigar, podemos hacer lo que se llama una FOIA. Una FOIA es como mandar pedir el expediente de inmigración. Las letras FOIA significa Freedom of Information Act, es la ley de información libre. Es una manera que podemos investigar con el gobierno y mandar pedir su expediente y a veces de esa manera podemos encontrar una copia del sobre con la estampilla de lo que se llama the mailroom, del cuarto de correo del Departamento de Inmigración, y si podemos encontrar que recibieron la aplicación antes del día 30 de abril del año 2001, entonces podríamos posiblemente aprovechar de la ley de 245I, pero no podemos simplemente decir que pensamos que recibieron la aplicación antes de esa fecha, tenemos que comprobarlo, ¿ok? Ok, abogado. Bueno, porque yo tengo el recibo, aquí dice que pues ellos lo agarran el 4 de abril, entonces se abriría una FOIA para poder investigar. Sí, absolutamente podemos investigar y a veces encontramos así exactamente lo que queremos encontrar. Entonces, vale la pena hacerlo y usted puede hacer una cita conmigo si quiere mi ayuda con eso, ¿ok? Muchísimas gracias, abogado. Yo tengo su teléfono. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Gracias por su pregunta. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Luis. Ok, ¿de dónde nos llama? De Cherokee. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Abogado, una pregunta. Yo tengo una cita con usted el martes, creo, el próximo martes, el 13, creo, no sé. Pero Ok. tengo una pregunta muy para usted. Me traje un muchacho de 18 años de El Salvador. Me lo traje como refugiado. Él se hizo residente a los 3 años, creo, le dieron su
Bueno, ella es residente, sí fue residente hace como 5 años. Oh, Él puede pedirme ya siéndose ciudadano, ¿eh? Después ok, entonces, ¿cómo aplicó él para la residencia? ¿Aplicó bajo la ley de inmigrantes juveniles? él vino, yo tengo PPD y me lo traje como refugiado, pero él vino a los 3, no sé si, pero rápido él agarró su residencia. Él entró porque antes de, cuando cumplió los 18 años, más que todo, él ya entró, estaba aquí y pues ya se hizo residente. Ya tiene, ya Ok, pero depende de cómo se hizo residente. Si él aplicó para el asilo y ganó el asilo, entonces es posible que sí, podría aplicar para usted. Si él aplicó bajo la ley de inmigrantes juveniles, que es personas que llegan a los Estados Unidos antes de cumplir los 18 años de edad y están aquí sin sus padres o con solamente uno de sus padres y entonces aplican bajo la ley de huérfanos, aunque en muchos casos no son huérfanos, sus padres no son muertos, pero están aquí no acompañados, entonces pueden aprovechar de esa ley de huérfanos. Si aplicó de esa manera, nunca puede aplicar después para sus papás, ¿ok? Pero si él aplicó bajo la ley de asilo, por ejemplo, y ganó el asilo, entonces es posible que sí podría aplicar para usted. así porque él me lo traje por una iglesia luterana que está allá en Stone Mountain, que ellos me lo trajeron. Y él arregló todo rápido aquí. Así como me perteneció a la iglesia a mí, así se hizo. Y me dijo el señor, el abogado que tienen ellos allí, de que haciéndose ciudadano él, ya podía él ir él no ir de las pandillas, o sea, de las pandillas que eran en nuestro país. Entonces ahorita le dijo el señor, ya a los 7 residentes no vas a poder salir a ir a tu país, pero ya a los 6 años, 5 años, cuando ya seas residente permanente, ya puedes hacerte ciudadano y pedir a tu papá, le dice. O sea, ya. Es probable que ganó el asilo entonces, y probablemente sí podríamos aplicar para usted, pero yo necesitaría mirar la tarjeta de residencia de su hijo, porque la tarjeta de residencia tiene un código que indica cómo obtuvo la residencia, y entonces yo le puedo decir qué su hijo puede hacer por usted, ¿ok? Ok, sí, yo como quiera, yo voy a verlo el martes, creo que... Ok, perfecto. Pues, y a esa cita hay que, puede traer, no necesariamente la tarjeta, pero una foto de la tarjeta de residencia de su hijo para que yo pueda averiguar cómo obtuvo su residencia. ¿Ok? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Nos miramos ahí entonces. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias por su pregunta. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo José. José, ¿de dónde nos llama? Hablo de Marieta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas maneras para conseguir un perdón de deportación? ¿De qué forma se puede hacer? Un perdón de deportación. ¿En qué contexto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted quiere aplicar a través de un hijo, a través de un esposo o cómo? O sea, tengo hijos mayores de 21 años. Ok. Tengo una deportación del 2014. Ok, ¿Y usted fue físicamente deportado o nada más tiene una orden de deportación y usted nunca se fue? Nunca me fui. Bueno, yo me dieron 2 años, estuve 2 años legalmente aquí, me dieron permiso, pero luego me lo cancelaron y me dieron que saliera voluntariamente y no me fui. Ok, entonces, ¿cómo ingresó usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal. ¿Alguien alguna vez aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? ¿Para qué? ¿Para residencia? Sí. No, apenas hace 1 año que apliqué. Ok, y entonces, ¿tiene usted un padre, esposa o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? No. Entonces, necesitaríamos un perdón. ¿Usted está casado con una ciudadana americana o residente permanente? No. ¿Y alguno de sus papás de usted es ciudadano o residente? No, tampoco. Ok, entonces no calificaría para el perdón. El problema en este tipo de situación es que básicamente personas que ingresaron con visas a los Estados Unidos, personas que tienen un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos o personas que tienen
aplicaciones desde antes del día 30 de abril del año 2001. Son las personas que pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. Cualquier otra persona tiene que salir y tiene que aplicar por un perdón que solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente o ciudadano que usted no tiene. Pero usted me dijo que estuvo legalmente aquí por un par de años. ¿Cómo? Ok, yo estuve en migración en 2014 y yo salí aquí con un permiso, con un stay remove. Oh, ok. Me dieron permiso, ya no extendieron el permiso y entonces me dijeron que me tenía que salir y no me fui. Ok, entonces, ¿en qué año ingresó usted a los Estados Unidos? Entonces ¿Aló? la pregunta es si ¿en qué año entró usted a los Estados Unidos? yo entré en 94. 94. ¿Desde entonces nunca ha salido? No, Ok, y entró de ilegal, ¿así es? sí. Ok, entonces tenemos ese problema que usted necesitaría un perdón que solamente puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente o ciudadano y usted no tiene un padre o esposa que es residente o ciudadano. Entonces no podríamos aplicar para el perdón, ¿ok? Ok, pues lo siento que no le puedo ayudar más, pero pues así es una situación desafortunadamente extremadamente común. Si algo cambia, pues siempre se puede comunicar con mi oficina y hacer una cita conmigo, podemos hablar más de su caso. Muchas gracias por su pregunta, que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Pedro Reyes, Pedro, ¿de dónde nos llama? de Rome, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿no ha habido un cambio para que haya visas para México? ¿Un cambio de qué? Que haya visas. Que hay visas para México. Uh-huh. Ok, ¿qué tipo de visa? Pues mexicanos pueden aplicar para visas para viajar a los Estados Unidos. Siempre han... de mis hijos, ya desde el 2011, y pues no he tenido ninguna respuesta, nomás están aceptados, pero no ha habido más movimiento. Ok, ¿usted aplicó para sus hijos? ¿Usted es ciudadano o residente? Soy ciudadano. Ciudadano, ok. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Todos son mayores de edad. Ok, y entonces el Boletín de Visas de México, en la categoría de preferencia F1, que es la primera categoría de familia, que es para hijos mayores de edad, solteros de ciudadanos, ahora dice el primer día de abril del año 2001, que significa que la gente que aplicaron en esa categoría de preferencia en o antes del primer día de abril del año 2001, ahora pueden arreglar su residencia. La tercera categoría de preferencia, la F3, que es por la tercera categoría de familia de México, ahora, y esa categoría es para hijos casados de ciudadanos. El boletín de visas ahora dice el primer día de noviembre del año 97, que significa que la gente que aplicaron en o antes del primer día de noviembre del año 97 ahora pueden arreglar su residencia. Entonces podemos estimar, ¿cuándo aplicó usted para sus hijos? En el 2011. 2011, ok. Entonces, si alguno de sus hijos está soltero, entonces falta todavía como 10 años. Si alguno de sus hijos estuviera casado, entonces falta todavía como 14 años. Los tiempos de espera bajo esas categorías de preferencia son larguísimas, pero pues así es. Entonces todavía tendríamos que esperar. ¿Ok? Ok, esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Perfecto. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenos días todavía. ¿Cómo se llama usted? Buenos días. Con Fernando, ¿Y de dónde nos llama? de aquí de Kenzie. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, mi pregunta es, por decir,
si mi esposa fue detenida por tráfico de drogas, ella pierde, por decirle, por decir, ¿cómo se llama? La libertad de arreglarme papeles a mí. ¿Su esposa es ciudadana de los Estados Unidos? Sí, ella es nacida aquí. Ok, ella todavía puede aplicar para usted entonces. El único tipo de antecedente penal que prohíbe a un ciudadano aplicar para su esposo o esposa es abuso sexual de una persona menor de edad, porque el gobierno no quiere que predadores sexuales se casan con alguien y traer a la persona a los Estados Unidos con sus hijos para poder abusar a los hijos, ¿ok? Entonces, aparte de eso, realmente los antecedentes penales de ciudadanos no afectarían aplicaciones para esposos o esposas, excepto si el gobierno piensa que usted estaba involucrado en algo que tiene que ver con drogas. Eso podría afectar el proceso, pero los antecedentes penales de su esposa en sí no afectarían la aplicación de usted, a menos de que ella fuera convicta de abuso sexual de una persona menor de edad. ¿Ok? No, es que, por decir, yo tengo cita ahorita para abril, y me acaban de decir, dos personas que según ella pierde, lo que ellos saben que ellos pierden la elegibilidad de pedir a su pareja, y es lo que quisiera saber. Ok, no es cierto. O no ir. Ok, no es cierto. ¿Ella está libre ahora o está en la cárcel ahora? No, ese caso pasó en el 2021, pero ella apenas, por la pandemia, detuvieron mucho las cortes y apenas ella la sentenciaron apenas ahorita en enero. Ok, entonces, ¿ella está en la cárcel ahora o no? Sí, está en prisión ahorita ya. Está en prisión. Entonces, el problema, prácticamente, aunque técnicamente ella puede aplicar para usted, si ella hace la I-130 para usted y les dan una cita para una entrevista y ella no puede asistir a la cita porque está en la prisión, entonces, eso puede ser un problema prácticamente, pero técnicamente sí podría aplicar para usted, ¿ok? Ok, por si yo ahorita ya tengo todo el procedimiento, yo ya tengo la cita para ir a Juárez. Tengo el perdón por haber entrado ilegal, tengo todo, ya no me tengo que ir a la cita Juárez ahorita en abril. ¿Ya ganó el perdón y todo? Sí, ya tengo todo el perdón aprobado, el 601A lo tengo aprobado desde el 2000. Okay, entonces, ¿usted tiene un abogado? Sí, tengo un abogado. Hable con su abogado. Ahorita no contesta las llamadas ni nada. Ok, pues mi recomendación sería explicar la situación a su abogado si se puede. Yo típicamente no recomiendo cambiar el conductor en la recta final del proceso, ¿ok? Pero si necesita mi ayuda, yo posiblemente le puedo ayudar, pero técnicamente su esposa, el arresto de su esposa o el veredicto de culpabilidad de drogas de su esposa no afectaría directamente a usted a menos de que el gobierno piense que usted estaba involucrado en algo que tiene que ver con drogas. Porque delitos de drogas es uno de los únicos delitos para que no tiene que haber sido convicto para estar perjudicado. Si el gobierno piensa que hay, entre comillas, reason to believe, que es razón para creer que usted ha cometido una ofensa de drogas, aunque nunca fue arrestado ni convicto, entonces pueden usar eso en su contra. ¿Ok? Entonces, sería un poco arriesgado por eso. Pero técnicamente su esposa sí puede continuar aplicando para usted. Ok, entonces como ahorita no sabe si inmigración sabe si ella ya está detenida, por si preguntan dónde está ella. Pues si preguntan, tiene que decir la verdad. ¿Ok? Y mi preocupación sería que puede causar una demora en procesar su caso cuando investigan la situación de usted o algo así, y posiblemente va a tener que estar en México más del tiempo normal en este tipo de casos. Normalmente en este tipo de casos la gente está afuera de los Estados Unidos menos de un mes, como 2 o 3 semanas, pero si tienen que hacer más investigación, posiblemente usted va a estar afuera de los Estados Unidos más tiempo cuando hagan la investigación. Pero técnicamente su esposa sí puede continuar aplicando para usted, ¿ok? Ok, entonces no pierden toda la elegibilidad, ¿verdad? De pedirme. No pierde su elegibilidad.
prácticamente, posiblemente hay problemas, pero no pierde su elegibilidad, ¿ok? Está bien. Ok, pues muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Y si resulta que necesita mi ayuda, se puede comunicar con mi oficina. Muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Jesús de Gencio. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Oiga, yo perdí en corte, me dieron para apelar. Yo tengo un abogado, metió la apelación. Pero no tengo antecedentes ni nada de eso. El abogado pues no luchó para cerrar bien mi caso. Yo puedo cambiar de abogado para que otro pueda cerrar mi caso, pedir que se cierre el caso. Y la otra, Ok, usted puede cambiar de abogados, sí, pero ¿qué está pasando? Entonces, usted tiene su caso en la corte, ¿así es? sí, está en la corte ya metió la apelación él para apelar. Ok, si ya hicieron una apelación, entonces realmente no hay nada que otro abogado puede hacer porque ya lo hicieron. Entonces, nada más necesitaría esperar la decisión de la apelación. Pero en este tiempo no se puede para seguir pidiendo que se cierre el caso, ¿o no? Pues puede seguir pidiendo que cierren el caso por discreción prosecutorial. Eso es algo que su abogado típicamente podría hacer. Entonces, yo recomiendo hablar con su abogado de eso. Ahora, no es seguro que van a cerrar casos por discreción prosecutorial. Si usted pidió cancelación de deportación, es posible. Su abogado puede pedir que terminen el caso de deportación por discreción prosecutorial, pero no hay garantía que van a hacerlo. Eso es porque se llama discreción. Es que el gobierno puede tomar una decisión de sí o no, si quieren terminar el caso de deportación o no. Porque, oiga, el martes yo tengo que ir a firmar allá. Allá no pasa nada, ¿verdad? Nomás ir a firmar o como presentarse. Ok, ¿qué es lo que tiene que firmar? Ah, ¿A dónde? ¿En una oficina de inmigración o con su abogado? no, de migración. Me mandaron una carta que tenía que presentarme allá. Oh, ok. Pues si ustedes han hecho la apelación, la orden de deportación no es una orden final hasta que termina el proceso de la apelación. Entonces yo no pienso que lo van a detener o deportar en este momento, pero obviamente no conozco su caso. Y mi recomendación sería hablar con su abogado, a ver qué piensa su abogado, si él piensa o ella piensa que hay riesgo en presentarse en esa cita. Ok, entonces, entonces seguir, no cambiar con abogado para que otro abogado presione para cerrar el caso. Entonces, así es igual, pues. Yo, honestamente, no quiero tomar su dinero para algo que tiene pocas probabilidades de tener éxito. Entonces, usted tiene el derecho de cambiar de abogado si usted piensa que su abogado no está haciendo bien su trabajo o algo así. Usted puede cambiar de abogados, pero yo pienso que sería probablemente mejor hablar con su abogado que ya tiene de esta situación. Ya pagó a ese abogado, ya están haciendo la apelación y en vez de pagar dinero a otro abogado para hacer algo que su abogado que ya pagó puede hacer, mi recomendación es hablar con su abogado, ¿ok? Pero si usted decide que necesita cambiar de abogado, sí se puede hacer la cita conmigo, podemos hablar más detalladamente de su caso, pero yo no voy a recomendar que me contrate a menos de que yo pienso que hay algo que puedo hacer por usted que su abogado actual no puede hacer, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted, que tenga excelente fin de semana. Y aprovechando que las consultas son gratis con el abogado David Kennedy, muchísimas gracias. Abogado, vamos a la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Gerardo, abogado, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Oh, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos está llamando? De Canton. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Abogado, yo estoy en mi trámite de asilo, Ok, junto con mi familia. Mi hijo tiene 6 años aquí
y está próximo a hacerse ciudadano. Ok, Yo entré por fronteras, soy de Venezuela. ok. Yo necesitaría algún perdón o algo por el estilo para que mi hijo me pida la residencia. No sé. Depende de cómo ustedes ingresaron a los Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes se le presentaron a una puerta de entrada de los Estados Unidos como por la fila y pidieron entrar a los Estados Unidos de esa manera o cruzaron la frontera de ilegal y se la entregaron o fueron agarrados después? ¿Cuál de esas dos maneras entraron? Cruzamos la frontera y nos entregamos a migración. Ok, cruzaron la frontera de ilegal y se le presentaron después. Entonces, es posible que le pueden haber dado parole. Parole es un permiso para estar aquí en los Estados Unidos. Es posible que le pueden haber dado ese tipo de permiso bajo la sección del Código de Inmigración 236, que no es una, entre comillas, una admisión legal a los Estados Unidos, o es posible que le pueden haber dado el parole bajo la sección del Código 212 de 5A, que sí sería una admisión legal a los Estados Unidos. Yo no sé, sin revisar los papeles que le dieron. Entonces, si ustedes, si le dieron el parole bajo la sección del Código 212 de 5A, entonces ustedes fueron admitidos y podrían arreglar su residencia desde aquí a través de un hijo ciudadano mayor de 21. Si le dieron el permiso bajo la sección del Código 236, entonces no fueron admitidos y necesitaríamos posiblemente aplicar para un perdón para arreglar su residencia o... y otra pregunta, ¿cuándo entraron ustedes a los Estados Unidos? El 26 de enero del año pasado. Enero, entonces hace un poco más de un año. Exactamente. Y, Por ahorita a finales de mes. ok, ¿y ustedes ya presentaron la solicitud de asilo o no? Ya está todo listo. Ok, entonces, si ustedes presentaron la solicitud de asilo al gobierno menos de 6 meses o menos de 180 días después de la fecha que ingresaron a los Estados Unidos, entonces podríamos aplicar a través de su hijo si tuviesen que salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia. Podríamos aplicar a través de su hijo sin necesitar un perdón. Si ustedes aplicaron para el asilo más de 180 días después de haber entrado a los Estados Unidos, entonces sí necesitaríamos un perdón. Y ese tipo de perdón solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente o ciudadano. Entonces, hay algunas cosas técnicas que voy a necesitar averiguar antes de que yo le pueda decir qué opciones tenemos. Pero si ya presentó su aplicación de asilo a la corte, eso me hace pensar que usted tiene un abogado, ¿así es? No, casualidad, el lunes próximo voy a estar en su oficina. Oh, ok, pues vamos a ver entonces. Yo necesito ver todos los papeles que le dieron cuando ustedes ingresaron a los Estados Unidos, ¿ok? Porque esos papeles me van a decir cómo fueron, qué tipo de permiso les dieron para entrar a los Estados Unidos, si fue 236 o 212, y eso cambiaría la manera que necesitaríamos manejar su caso, ¿ok? Ajá, pero, o sea, el que entra por frontera tiene un año mínimo para meter ¿verdad? Tiene que aplicar para el asilo en menos de un año después de la fecha que entraron a los Estados Unidos, pero eso es un asunto diferente del asunto de aplicar a través de un hijo ciudadano. ¿Ok? Si vamos a aplicar a través de un hijo ciudadano, usted tiene que haber sido admitido a los Estados Unidos para arreglar su residencia desde aquí, que es porque yo necesito ver la manera que le permitieron entrar a los Estados Unidos, si es una admisión legal o no, para que puedan arreglar su residencia desde aquí a través de un hijo en vez de continuar con el caso de asilo. También podemos continuar con el caso de asilo y venezolanos en muchos casos tienen argumentos muy fuertes para el asilo, pero yo no sé qué sería la mejor manera para manejar su caso. Entonces, yo quiero hablar más con usted y cuando viene a la cita conmigo, hay que traerme todos los documentos que les dieron en la frontera, ¿ok? Excelente, abogado. Si Dios quiere, voy a estar en tu oficina, yo le llamaré y coordinaremos eso. Ok, pues muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana.
678-475-1023. Ya estamos en la recta final, pero tenemos más tiempo para llamadas. Abogado, vamos a la siguiente llamada, por favor. Hola, ¿me escucha? Ajá, sí. Ok, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Belén Salguero, Ok, ¿y de dónde nos llama? de Lilburg. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Que si la persona entró con una visa clase R, B1, B2, ¿puede arreglar la residencia por medio de un hijo de 21 años? Si entró a los Estados Unidos con una visa R, que es la visa de trabajadores religiosos, si puede arreglar su residencia desde aquí a través de un hijo ciudadano, sí. En realidad era una visa de tránsito, pero dice R, B1, B2. Oh, ok. Yo entiendo qué es. Si es una visa de tránsito, entonces si la persona estaba trabajando en un barco o avión y entró a los Estados Unidos porque estaba empleado en un barco o en un avión, entonces no puede arreglar su residencia desde aquí, pero si es la visa normal de tránsito, que por ejemplo personas que viajan de Perú a Japón, pero cambian aviones en Los Ángeles y deciden permanecer aquí en los Estados Unidos, nunca aborden el siguiente avión y permanezcan en los Estados Unidos. Entonces sí, si es ese tipo de visa de tránsito, entonces sí, puede arreglar su residencia desde aquí a través de un hijo. Y si mi esposo entró con una visa de barco y está casado, ¿no se puede hacer un solo proceso y que él pueda aplicar? Si entró con una visa como trabajador en un barco, generalmente eso sería la visa C. Y la visa C es para crewmen, es para personas que son parte, que trabajan en aviones o barcos. Y con ese tipo de visas es una de las únicas visas para que no puede arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos a través de una aplicación por medio de familia. Entonces, yo necesito más información. Voy a necesitar mirar la visa con que él ingresó a los Estados Unidos, ¿ok? Ok, está bien. Muchas gracias, muy amable. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Nos da tiempo para una llamada más, abogado, y muchísimas gracias por su tiempo como cada sábado. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Muchas gracias a toda la gente por haberme escuchado el día de hoy y tenemos tiempo para otra llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, Okay. ¿Cómo se llama usted? me llamo Jorge, Jorge, ¿de dónde nos llama? de Dalton, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, la pregunta es esta. Yo tengo un hijo que fue deportado, pero él era residente permanente. Le quitaron la residencia y lo deportaron. Tuvo problemas legales y fue deportado. El problema Ok. es que a él cuando lo sentenciaron le dieron un año y el abogado no peleó por el día menos que se tenía que ver para que él pudiera permanecer aquí. Entonces hizo una apelación y se ganó y le iban a dar le autorizaron la disminución del día que por ley ya le correspondía quedarse aquí, pero él fue detenido sin razón y fue puesto en manos de migración y estuvo 10 meses en un centro de detención. Inclusive fue traído aquí a la corte del centro de detención, lo trajeron aquí a la corte y para darle la disminución del día, pero en lo que estaba el proceso fue deportado y ya tiene alrededor de 5 o 6 años en México. Ok, entonces, honestamente, para contestar su pregunta, yo voy a necesitar ver los documentos de la corte desde cuando él fue convicto del delito de que fue convicto. Yo necesito saber exactamente cuál fue el delito y cuál fue el castigo.
¿ok? Porque diferentes delitos pueden tener muy diferentes consecuencias bajo la ley. Si él fue convicto de un delito de felonía agravada, usted me mencionó que le dieron el castigo de 12 meses en vez de 11 meses, 29 días. Y eso me hace pensar que fue un delito de violencia probablemente, o tal vez un delito de robo. Robo y violencia son los delitos que... si le den 12 meses de probatoria o cárcel, sería considerada una felonía agravada, aunque realmente es un delito menor bajo la ley estatal. Sería una, entre comillas, una felonía agravada bajo la ley federal, bajo la ley de inmigración. Y si ha sido convicto de una felonía agravada, entonces prácticamente nunca califica para nada, jamás. Entonces, yo necesitaría ver exactamente de qué fue convicto, ¿ok? Y cuál fue el castigo de la Corte Estatal para saber qué posibilidades tendríamos para aplicar para la residencia nuevamente. Si ya fue deportado, entonces me hace pensar que le quitaron su residencia. Entonces tendríamos que volver a aplicar para la residencia. Ok, pero mi pregunta más importante es que yo voy a necesitar ver los documentos de la corte, y lo que necesito ver específicamente se llama the final disposition. Es la disposición final del caso penal de su hijo, y la corte tiene esos documentos. Si usted se va a la corte y pide the final disposition o disposición final de ese caso, la disposición final simplemente significa la manera que cerró el caso, ¿ok? Puede ser el veredicto de culpabilidad o la declaración de culpabilidad, o puede ser un veredicto de inocencia. Hay muchas cosas que pueden ser la disposición final, pero eso es lo que yo necesito ver. La disposición final y la sentencia firmada por el juez, si él fue sentenciado. Y entonces yo le puedo decir qué consecuencias exactamente lleva y qué podríamos hacer después, ¿ok? Ok. Bueno, entonces trataré de conseguir esos documentos y haría una cita con usted. Está bien. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere comunicar con mi oficina para hacer la cita conmigo, absolutamente gratis. Todas las consultas conmigo son gratis. Puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Muchas gracias, Tigre. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.